Cuando no hay una coincidencia en el lugar de residenciación del poder, entonces empiezan a plantearse problemas, y problemas que tienen muy difícil solución. Ese es el problema que ahora mismo plantea Cataluña en España. En la Constitución española está resuelto el problema. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El pueblo nada más que hay uno, constitucionalmente, el pueblo español. Igual que en Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos. No hay un pueblo catalán, no hay un pueblo andaluz, no hay un pueblo gallego, sino que hay un pueblo nada más, que es el pueblo español. Y ese es el lugar de residenciación del poder. Durante mucho tiempo, desde el 78, aunque este es un tema que ha estado presente en la historia de España, y ha estado teniendo manifestación, pero con la Constitución del 78 habíamos llegado a un compromiso que había funcionado y que ha estado funcionando. Y no ha habido ningún problema significativo hasta que con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no se plantea, porque la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no plantea en ningún momento poner en cuestión la unidad del poder constituyente y que el lugar de residenciación del poder es un único, pueblo español en su conjunto, dentro del cual se incluía también los ciudadanos de Cataluña, no se ponía en cuestión, pero con la reforma del Estatuto de Autonomía y con la reacción que se produce por parte del Partido Popular interponiendo el recurso de inconstitucionalidad y con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 31 del 2010, en el que prácticamente desaparece, destroza la Constitución territorial, el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y el referéndum que se había celebrado respecto del Estatuto, que había sido pactado entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, pues se produce una ruptura de la Constitución territorial en Cataluña y a partir de ese momento una parte significativa de la sociedad catalana deja de situarse dentro del proceso de integración en el Estado y abandera una deriva independentista y plantea que Cataluña debe independizarse y debe de constituirse en un Estado independiente. Y por lo tanto se produce una ruptura de ese lugar de residenciación del poder. Hay una parte significativa de la sociedad catalana que considera que hay un pueblo de Cataluña que es titular del poder constituyente y que debe de poder ejercerlo y poder constituirse Cataluña en un Estado independiente. Y por lo tanto se ha producido una ruptura del lugar de residenciación del poder. El acuerdo que hemos tenido desde el 78 hasta el 2010, ese acuerdo ya no está presente. No está presente. No quiero decir que en Cataluña sea absolutamente inequívoca la posición independentista, pero sí tiene el suficiente peso. Por eso he insistido mucho, tiene que haber una coincidencia casi unánime, tiene que haber una posición casi unánime, muy mayoritaria. Basta con que no haya una posición casi unánime en este tema para que realmente se planteen problemas de convivencia estable, de una manera ordenada, jurídicamente pacífica. Y ese es el problema que ahora mismo plantea Cataluña. Ese es el problema que plantea Cataluña ahora mismo para España. Y para ella misma. Y para ella misma. Porque ese conflicto se interioriza también en el interior de Cataluña. Y esas son las dificultades de gobierno y de gobernabilidad que hay en Cataluña y en España. Y ese problema está ahora mismo planteado y no tenemos solución. Este es un problema para el que ahora mismo no existe solución. No tenemos solución. La tendrá, pero no lo sabemos. No sabemos cuál va a ser. Ahora mismo la posición, la ruptura de esa unidad se expresa en que en Cataluña hay una línea roja que se ha planteado, que es la de la celebración de un referéndum. La celebración de un referéndum para que los ciudadanos de Cataluña decidan si quieren integrarse o no en el Estado. Esa es una posición
que para lo que es el nacionalismo, que se ha convertido en independentista, se ha convertido en una línea roja. No puede prescindir. No puede prescindir de ese planteamiento. Referéndum sí o sí. Lo que dijo Tardá en el debate de investidura de Rajoy o lo que lleva diciendo el presidente Puigdemont. Referéndum sí o sí. No hay alternativa. No hay alternativa. No se contempla la no celebración del referéndum. Esa posición no es una posición exclusivamente nacionalista. Si fuera una posición exclusivamente nacionalista, del nacionalismo que se ha convertido al independentismo, podría tal vez ser manejable, pero es que esa posición es una posición que tiene complicidades en la sociedad catalana que van más allá del nacionalismo independentista. Y en consecuencia es muy mayoritaria esa posición en Cataluña ahora mismo. Y eso es poner en cuestión, en principio, el lugar de residenciación único del poder en el conjunto del Estado. Al mismo tiempo, fuera de Cataluña, los tres partidos de gobierno que podrían ser ahora mismo, que son de facto, de alguna manera, que han hecho la investidura, que es el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que de una manera o de otra, con mayor o menor, son los que han hecho la investidura, los tres tienen una línea roja, que es la no celebración del referéndum. La no celebración del referéndum. Y por lo tanto estamos en una situación, ante un problema constitucional, en el que hay posiciones que son radicalmente incompatibles y no se vislumbra por el momento cuál es la posibilidad de encontrar una aproximación o buscar una salida. Ese es el problema. Ese es el problema constitucional. En la Constitución del 78 se encontró una solución. La solución que se buscó fue la solución de que la Constitución territorial estaría, y está pensada, la solución estuvo pensada para Cataluña, Después se convirtió y se fue extendiendo al resto del Estado, pero la posición está pensada para Cataluña, en menor medida para el País Vasco y en muchísima menor medida para Galicia. Pero básicamente lo que tiene el constituyente en la cabeza es Cataluña. Cuando desde el primer borrador de la Constitución, desde el primer anteproyecto de Constitución hasta el texto definitivo, en lo único que hay continuidad en el título octavo es que hay que buscar una salida para las que se llamaban nacionalidades, pensando en Cataluña, y que era el pacto entre la nacionalidad y el Estado a través de un acuerdo entre los dos parlamentos, el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, y pronunciándose en último extremo en referéndum la población de la nacionalidad afectada. Esa es la Constitución territorial española del 78. Esa es la aportación de la Constitución española del 78 a este problema que viene de lejos en la historia política y constitucional española. ¿Cómo se integra Cataluña en España? Después viene el problema del País Vasco, después viene el problema de Galicia, después han ido viniendo todos. Pero el problema de España, el problema constitucional de España, se llama Cataluña. Y la integración de Cataluña en España, ese ha sido el problema permanente. Antes de que hubiera Estado constitucional, y ahí tenemos 1640 y 1714, el problema viene de antes de que existiera el Estado constitucional, y no ha dejado de estar presente desde que está el Estado constitucional y, sobre todo, desde que el Estado constitucional tiene que organizarse democráticamente, en la Segunda República y en el 78, los dos procesos constituyentes democráticos. Y ahí está el problema de Cataluña. En el 78 se da el paso máximo que hemos dado hasta ahora en nuestra historia común, que es la de buscar una fórmula de integración, que es una fórmula en la que la nacionalidad, en el caso de Cataluña, a través de su Parlamento, elabora un proyecto de Estatuto de Autonomía. Ese proyecto de Estatuto de Autonomía se envía a las Cortes Generales para hacer una discusión conjunta entre el Parlamento de Cataluña, una delegación del Parlamento de Cataluña y la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Intentan llegar a un acuerdo y, en el caso de que se llegue a un acuerdo, el texto resultante se somete a referéndum de la población afectada. La Constitución del 78 descansa en dos garantías. Una garantía a favor del Estado, del principio de unidad política del Estado,
Cataluña no puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo, y una garantía a favor de la nacionalidad catalana, en el sentido de que el Estado tampoco puede imponerle a Cataluña un estatuto con el que Cataluña no esté de acuerdo, y por eso la última palabra la tienen siempre los ciudadanos de Cataluña en referéndum. Esa es la Constitución del 78. Esa es la Constitución territorial. El acuerdo entre los dos parlamentos, refrendado por los ciudadanos. Esa es la Constitución territorial. Y eso es lo que se ha venido abajo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma se hizo respetando escrupulosamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía, se pactó la reforma entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y después se sometió a referéndum. Y una vez que se había sometido a referéndum y que había sido publicado y que estuvo 4 años en vigor, desde el 2006 hasta el 2010, sin que se produjera prácticamente ninguna tensión, el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 31/2010 en la que desautoriza el pacto que había hecho el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y le quita la última palabra a los ciudadanos en referéndum e impone el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía no es el estatuto que votaron los ciudadanos y que pactaron los dos parlamentos, sino que es el estatuto que decide el Tribunal Constitucional. Y a partir de ese momento se rompe la Constitución territorial. Las dos garantías en que consiste la Constitución territorial quedan deshechas y a partir de ese momento el nacionalismo catalán, de bien independentista, deja de ser autonomista y se convierte en independentista y se rompe, por lo tanto, el consenso acerca del lugar de residenciación del poder en España. Hay un pueblo catalán, una nacionalidad catalana que se afirma con una voluntad constituyente de constituirse en Estado independiente. Y en esa es la que estamos. Esa es la situación en la que estamos. Este es el problema, insisto, más importante, y que allí donde se ha planteado es muy difícil de resolverlo. Muy difícil. Ejemplos tenemos, ahí tienen ustedes el caso de la antigua Yugoslavia. El problema, una vez que se suscita, es muy difícil de encontrarle una solución. Y nosotros lo estamos comprobando. Ahora mismo estamos ante una situación de empantanamiento, en la cual pues no sabemos cómo vamos a poder salir. No podemos, porque ahora mismo yo creo que sin la celebración de un referéndum, o sea, ahora mismo no es concebible que se pueda volver a poner en marcha el mecanismo de integración de Cataluña en España que fue la Constitución del 78. Es decir, vamos a empezar de nuevo a hacer un estatuto de autonomía, un proyecto de estatuto de autonomía, someter ese proyecto de estatuto de autonomía elaborado por las Cortes, por el Parlamento de Cataluña, enviarlo a las Cortes Generales volver a estudiarlo y volver. Eso ya no es posible. O sea, lo terrible de la sentencia del Tribunal Constitucional es que se ha cargado el mecanismo de integración de Cataluña en España. La Constitución del 78 diseñó un mecanismo de integración, una fórmula de integración. El Estatuto y la Constitución, el bloque de la constitucionalidad con el juego de que la nacionalidad propone, el Estado estudia la propuesta de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento, se ponen de acuerdo, después se somete a referéndum. Hay un mecanismo de integración. Al final es un bloque de la constitucionalidad integrado por la Constitución y el Estatuto, en el cual ha habido un pacto entre parlamentos refrendado por los ciudadanos. Esa es la fórmula de integración. Y esa fórmula de integración funcionó desde el 78 hasta el 2010. Esa fórmula de integración ha desaparecido. Y ahora lo que nos encontramos, aunque en Cataluña se dice, no, si es que nosotros ya no queremos integrarnos, o queremos por lo menos tener que decidir en referéndum si queremos integrarnos o no integrarnos. Y fijar, en consecuencia, en referéndum, cuál es la fórmula de integración en España. Y desde el Estado español se dice, no, mire usted, es que eso en ningún caso. La unidad del Estado no puede en ningún caso ni siquiera pensarse que pueda ser puesta en discusión. Y en consecuencia,
es absolutamente implanteable. Entonces, ese es el drama en el que estamos.